Bueno, pues presentamos el cuaderno 6, Yo soy la vid, yo soy la verdadera vid, del texto del Evangelio, que si tuvierais el cuaderno físicamente veríais que lo más fácil siempre al abrirlo es que salga por las páginas centrales, porque como siempre en todos los cuadernos, aunque esto lo repita muchos martes, pero es una de las ideas claves, las páginas centrales, escuchamos y respondemos, que luego iremos a ellas, son no solamente el centro físico de cada cuaderno, donde están las grapas, sino que es el centro catequético de cada cuaderno. De tal manera que todas las páginas anterior a la página 12, de la 1 a la 12, desde la portada a la 12, están preparando la página 12 y desde la página 13 a la 24 están desarrollando la página 12. Pero la página 12, el texto del Evangelio, es siempre la principal y por tanto es la que da título al cuaderno. Es el texto de la vid y los sarmientos y por tanto es el texto donde Jesús dice: yo soy la verdadera vid y vosotros los sarmientos. Empiezo por la portada, a presentar el cuaderno. Sabéis que las portadas siempre hemos querido, porque también todos los elementos visuales son catequéticos, forman parte de la pedagogía de la catequesis, no están elegidos al azar, sino que están elegidos todo con un criterio catequético. En algunas ocasiones será más acertado, en otras menos, pero la intencionalidad es siempre esa. Siempre tenemos como criterio en las portadas el que aparezcan jóvenes, y que aparezcan jóvenes que de algún modo reflejen el contenido principal del cuaderno. En este caso, pues dos jóvenes, uno con una guitarra, porque así estamos ya haciendo una referencia a la celebración, a una celebración eucarística, a una celebración litúrgica, donde si es una celebración con jóvenes no es difícil que haya algún joven con guitarra que esté animando musicalmente la celebración. Por tanto, y hay como ese primer guiño, ¿no?, a entender que desde el primer momento, en cuanto vean yo soy la verdadera vid, ya puedan luego de un modo más fácil entender que al hablar de la vid y los sarmientos se está hablando de la gracia de Dios, de los sacramentos, de la Eucaristía, de la celebración, es decir, que ya desde la portada hay esa referencia. Abrimos el cuaderno en la página 2, sin que venga la numeración ni de la página 2 ni de la página 3. En la página 2, como siempre, está el sumario del cuaderno, que ya os he dicho que en cambio en la guía del catequista el sumario es un poquito más amplio, con un poquito más de contenido, pero es el mismo sumario, lógicamente, porque es el mismo cuaderno. Y empieza la catequesis, por decirlo así, utilizando la página 3. ¿Qué nos encontramos en la página 3? Bueno, pues aunque esté en la parte de abajo, yo recomiendo, ya como claves metodológicas de la catequesis, para este cuaderno y para todos los cuadernos, os recomiendo empezar con la película, como hemos hecho hoy, que hemos visto antes de empezar, digamos, la tutoría del cuaderno, hemos empezado viendo la película. Yo os recomendaría empezar las sesiones de catequesis con algún tipo de introducción, puede venir bien, con una pequeña oración, como queráis, pero empezar directamente con la película, porque es la parte ya no digo solamente de la primera parte del cuaderno, sino que yo creo que es la parte de todo el cuaderno y por tanto de toda la unidad catequética que puede resultar más atractiva o más sugerente como realidad distinta al lenguaje audiovisual y de impacto. Es verdad que en el cuaderno que estamos trabajando, el cuaderno 6, esta sería de las 27 películas de las cuales hemos hecho esta especie de tráiler, de pequeño vídeo. Esta sería, yo me atrevería a decir, si son 27, me atrevería a decir que al menos 7 de las 27 no son películas, lo que es la película entera, no son películas que sean especialmente atractivas para adolescentes. Y esta es una de ellas, como la que vimos el martes pasado, del Árbol de la Vida, entraría dentro de estas 7. Lo que sí que os puedo decir es que de las 27, al menos de 18 o 20 sí que lo son. Sí que son películas típicas que puede ver y que le puede gustar especialmente lo que es la película entera a un adolescente. Pero nosotros hemos querido hacer aquí una opción también de formación
artística, como luego hablaremos al hablar de la poesía o al hablar de la literatura. También enseñarles que hay películas que tienen otro ritmo, que son películas más antiguas, que no son todas de cuando ellos ya han nacido, sino de la época de sus padres, y que hay una riqueza en el cine como arte maravillosa, donde para todo en la vida, pero también para la formación en la fe, para la educación en la fe, para la experiencia en la fe, les pueden ayudar. Por lo tanto, no hemos tenido reparo en decir, bueno, no podemos hacer una cosa sobre cine un poquito seria, de elegir 27 películas y que todas sean películas para adolescentes o para jóvenes y todas sean a partir del año 2000, sino hombre, algún guiño a algunas películas clásicas maravillosas, como puede ser esta del Festín de Babel. Como de lo que se trata es de que vean 5 minutos un vídeo, no de que vean la película entera. Ver la película entera puede ser muy útil si es un grupo ya más mayores. Pues hemos dicho que estos recursos catequéticos son para las edades de 11 a 17 años, y evidentemente no tiene nada que ver un niño de 11 que un ya casi joven de 17, pues evidentemente la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces hemos puesto 11, 12, 16, 17, exagerando un poco el inicio. Siempre será mejor 12 que 11 y siempre, lógicamente, será más apropiado por el proceso catequético en sí mismo 16 que 17, pero evidentemente en general los cuadernos, por eso los hemos llamado de adolescentes y jóvenes, porque también ayuda a esa primera juventud, como hoy la adolescencia se prolonga tanto y por lo tanto les puede ayudar. Entonces, esta película, ¿por qué hemos elegido esta película? Esa es la pregunta que haremos siempre al hablar del cuaderno. Empezaremos hablando de la elección de la película. La hemos elegido en virtud de la pregunta existencial, porque empezamos siempre esta página de la primera parte con un cintillo que se llama Pregúntatelo todo. Y con el Pregúntatelo todo queremos partir de una pregunta existencial. Es la parte precatequética, por tanto es la parte en la cual lo que queremos es despertar el interés humano por algo más grande que luego vamos a proponerles en la segunda parte con la propuesta de la fe. Pero la primera parte de cada cuaderno no pretende dar una información, una formación, una presentación, una propuesta querigmática de la fe, eso es la segunda parte, sino revolver un poco en el interior de los chavales pues las inquietudes humanas existenciales que precisamente en la adolescencia afloran de un modo más existencial que no afloran normalmente en la infancia, ¿no? Entonces, por eso los llamamos preguntas existenciales. Las preguntas existenciales, lo repito todos los martes, las 4 principales, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene la vida, son 4, son 27 cuadernos, las hemos ampliado. En este caso la pregunta existencial, tal y como aparece en el cuaderno, es agradecer, o en el vídeo, ¿por qué agradecer? O por qué agradecer. Bueno, pues da igual, agradecer, ¿por qué agradecer? Esa es la pregunta. La película siempre es elegida según esta pregunta existencial. Es decir, son películas que unas más y otras menos, de algún modo hemos visto en ellas que tratan esta pregunta, que ahondan en esta pregunta existencial. En este caso yo creo que El Festín de Babel es una película que el tema principal es el del agradecimiento. Junto con el tema principal del agradecimiento, y en virtud del agradecimiento, toca temas muy profundos. Depende del grupo de chavales que tengáis, se podrá ahondar más en ese sentido o menos, ¿no? Pero si nos sirve como una clave de agradecimiento, y ya con las escenas que hemos elegido y con la voz en off que lo relaciona, pues ya vemos que en la película se habla de una mujer que se siente especialmente agradecida porque ha sido acogida. En la historia de la película, esta mujer viene de París desesperada porque allí, un tema muy de actualidad, ¿no? Una mujer, hoy está en la portada de casi todos los periódicos, ¿no? Una mujer desahuciada, ¿no? Pues en este caso es una mujer, pues eso, que ha perdido, que trabajaba de cocinera, pero ha perdido su trabajo, y que gracias a una persona que ella conoce, que conocía a estas mujeres, pues le dice, mira, sé que a estas mujeres les vendría bien
ya son mayores, les vendría bien alguien que se ocupara de ellas, porque no me dejas que yo las escriba y se lo proponga, y ahí vas a encontrar un hogar donde ser acogida y un trabajo para vivir dignamente. Y entonces la película va contando toda esa historia, ¿no? Entonces, por tanto, el sentido principal es el agradecimiento, pero esta película va mucho más allá. Hay una cosa que a mí me parece interesante saber de esta película, o del gusto por esta película. Esta es la película preferida del Papa Francisco. Cuando al inicio de su pontificado le hicieron una de esas entrevistas que se hacen de preguntas y respuestas rápidas, y le preguntaron, ¿y cuál es la película que más le gusta? ¿No? ¿A usted le gusta el cine? Sí. ¿Y cuál es la película que más le gusta? El Papa Francisco no lo pensó dos veces, El festín de Babet. Por lo tanto, bueno, ¿por qué? Porque es una película muy profunda, y es muy profunda teológicamente. ¿Por qué? Porque el tema de fondo de la película no solo es el agradecimiento, que es un tema clave, sino que el agradecimiento está planteado en un contexto de dos visiones de la fe cristiana. Una visión de la fe cristiana puritana, que es la de esa congregación que había fundado el padre de estas mujeres, que él ya murió, el pastor, y que era, por supuesto, como grupo cristiano de raíz de la Reforma Protestante, pero como uno de esos grupos espontáneos que surgieron en toda Europa y que se desarrollaron tanto a partir del siglo XVI de la Reforma Protestante, pero que luego se desarrollaron como consecuencia del calvinismo en todo el norte de Europa, y con un desarrollo importante en el siglo XVIII, siglo XIX, pues surgieron muchos grupos. Hoy los llamaríamos, no son sectas porque tienen las características de algo sectario, pero sí son grupos o congregaciones, se llamaban congregaciones de origen calvinista o de planteamiento calvinista. ¿Qué pasa? Que con ese planteamiento calvinista había cosas muy buenas, de la referencia al conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio a fondo, ¿no? Vemos en una de las escenas lo de nos enseñó el pastor, lo de amaros los unos a los otros, ¿no? Por tanto, una vivencia evangélica, pero al mismo tiempo una visión muy puritana desde el punto de vista de una visión del cristianismo muy moralista y muy basada sobre todo en la austeridad, ¿no? Una exigencia enorme de austeridad y un desprecio, por así decirlo, propio del puritanismo, de cualquier cosa que pueda sonar a placer o que pueda sonar a algo que tenga que ver con el gusto, ¿no? Claro, la mirada católica de la realidad nos muestra el valor de la creación, el valor de todo lo humano, nada humano es ajeno, de todo el valor divino de lo humano, y por lo tanto el valor también de todo lo que pueda ser humanamente reconfrontante, como puede ser el arte, como puede ser pues el conocer sitios, como puede ser, no hay una visión negativa, o como puede ser la gastronomía como arte, ¿no? Hay el actual arzobispo de Granada, que fue obispo auxiliar en Madrid, Monseñor Javier Martínez, escribió hace años un artículo muy famoso que se llamaba La gastronomía es católica, ¿no? Donde él recordaba algo que está muy estudiado, que es cómo en muchos países de Centro Europa, del norte de Europa, pues una de las herencias, sobre todo del calvinismo, fue el perder la cultura gastronómica de esos países, ¿no? por este rechazo al placer, cosa que nunca ha existido en la visión cristiana que ha difundido no solamente el catolicismo, también otras corrientes de la Reforma, que es una visión positiva respecto a todo lo que es la creación y todo lo que es la recreación humana, el valor, por ejemplo, de la comida familiar, el valor del amor al prójimo también manifestado en este tipo de arte, que es el arte culinario. Pues lo que hace esta película es que, porque toda la película está en torno a la famosa cena, en la cual ella se gasta todo lo que ha ganado porque ella no quiere el dinero para nada, ella tiene su casa, ella no quiere ni volverse a París, que es lo que ellas creen que va a hacer cuando le ha tocado la lotería, sino que lo que hace es que se gasta el dinero de la lotería en dar el mayor manjar posible, porque ella es cocinera y quiere darse ese gusto y darle el gusto no solamente a estas dos hermanas, sino a los miembros de la congregación. La película es preciosa porque todo lo que es la parte de la cena se va viendo cómo en la cena va cambiando, según van haciendo los comentarios sobre lo que están cenando, va cambiando la manera de ver la vida de los miembros de la congregación. Es decir, van perdiendo esa preocupación puritana por
una visión mucho más basada, pues eso, en la gratuidad y en el agradecimiento y en el reconocimiento del don del otro, que en el fondo es lo que ella está haciendo con la cena, dar un don a estas mujeres y a la congregación, y ellos han entendido el lenguaje del don. Entonces aquí la clave de esta película, en el fondo, que es una película de contenido religioso, en el sentido de que lo que quiere es ahondar en este misterio de la gratuidad como don, y que eso es lo que más le gusta al Papa Francisco, porque luego el Papa Francisco, además de decir eso en esas declaraciones, cita esta película en una exhortación apostólica, que no es muy habitual que un papa en un documento del magisterio de la Iglesia pontificio cite una película y una frase de una película. Y él cita el Festín del Babet y cita precisamente la escena última que hemos puesto en el vídeo, ¿no? Cuando hay este diálogo entre Babet y una de las dos hermanas, donde pues, hay este reconocimiento mutuo del agradecimiento entre las dos, ¿no? Una por haberles acogido, la otra por haberles dado ese festín, ¿no? Que para la congregación ha supuesto un impulso, ¿no? Porque estaba ya además en una situación de crisis, ¿no? Aparece en la película ya la congregación antes de la cena, ¿no? Y cómo la cena despierta. De hecho, salen de la cena a la calle bailando, cantando. O sea, realmente ha sido un momento de gracia esa cena, ¿no? Tiene todo un simbolismo con la cena pascual, con la Eucaristía. Ya podemos encontrar todos digamos, esos simbolismos religiosos, porque la película es profundamente religiosa. Por eso nos parecía importante poner esa película, a sabiendas de que la película en sí no es una película de atracción para los chavales, como pueden ser la mayoría, ya os digo, de las películas que presentamos. Bien, con este planteamiento, si os fijáis ya en la página 3, y estamos todavía en la página 3, pero ahora vamos a ir más rápidos, ¿no? En la página 3 aparecen esos tres bocadillos con el fondo rojo, en los cuales vamos presentando los contenidos de esta primera parte, insisto, precatequética. Si no tienes muy claro el valor del agradecimiento, tal vez tengas en la vida más de un disgusto, como el que tuvo el buen albañil en la historia que contamos. ¿Por qué? Porque si os vais a la página 4 y 5, nos encontramos siempre, la página 4 y 5 son cuéntanos, es el relato, a veces es un cuento, como es en esta ocasión, otras veces es un relato histórico, un relato literario. En este caso es un cuento muy sencillo, el del buen albañil, que tiene que ver con esto. Es decir, si no entendemos el agradecimiento, nos podemos llevar más de un disgusto. El cuento lo que nos narra es un albañil que, cuando ya se jubila, el dueño le pide un último trabajo, ¿no? Y que haga una última casa, y le da la idea de construir en un sitio determinado una casa familiar, y le encarga esa casa. Él no entiende por qué le encarga esto al final, no le apetece nada porque quiere ya jubilarse de una vez, y la hace pues a regañadientes y mal hecha, porque ya es el último trabajo que va a hacer y nadie le va a decir nada. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando termina la casa y el dueño le dice: toma las llaves, te he pedido que hagas esta casa porque es para ti, ¿no? Porque es el agradecimiento por todo tu trabajo, Y entonces él se da cuenta de la diferencia de actitud entre su jefe, que le regala la casa, y él, que no la ha hecho como podía haberla hecho, porque era su último trabajo, y lo último que se iba a pensar es que iba a ser su casa, ¿no? Bien, ese es el cuento, por decirlo así de un modo rápido. Bueno, yo creo que este cuento hace pensar a los chavales el valor del agradecimiento, ¿no? Y por eso ponemos como planteamiento para ellos: valorar, reconocer, agradecer. ¿Querrías conjugar más estos verbos en tu vida? Que ellos aprovechen, esto aparece en la página 5, estas tres palabras: valorar, reconocer, agradecer. ¿Qué significa esto, no? Porque realmente en el cuento hay un problema con la valoración, un problema con el reconocimiento, ¿no? Y por tanto un problema con el agradecimiento, ¿no? Entonces son tres verbos que van unidos. En la medida que veáis que os podéis introducir en estos tres conceptos en el diálogo con ellos, sería muy interesante, siempre a la luz del cuento. Entonces está la película, que nos habla del agradecimiento, está el cuento, que nos habla del agradecimiento, y pasamos a escuchamos. Y si os fijáis en la página 3 ya se dice:
Aquí está adelantado este punto que es el final. Con la canción poética Gracias a la vida podrás vivir los sentimientos universales de amor y gratitud presentes en todas las culturas y religiones. Lo dejamos porque se aparece después. Y el tercer bocadillo es: en el relato bíblico que vas a escuchar encontrarás uno de los testimonios más elocuentes y sencillos de lo que llamamos cultura del encuentro. Bondad, acogida, confianza, reconocimiento y gratitud. De nuevo, la gratitud. Bueno, como sabéis, siempre esta página de Escuchamos es una página del Antiguo Testamento, es una página en muchos casos de los libros sapienciales. En este caso es del libro de Ruth, es más un texto más histórico, y en un libro histórico, y en el libro de Ruth encontramos esta escena maravillosa entre Ruth y Noemí, que es, pues, ya solamente, es que es un texto precioso, porque ya solamente el modo de hablar el uno con el otro, el modo de presentarse ella, ¿no? También aquí hay un caso de acogida, como el de la película, hay una relación entre la historia de Ruth y la historia del festín de Babette, hay un cierto paralelismo, ¿no? Y aparece inmediatamente este sentimiento de agradecimiento, ¿no? Y expresado de un modo bellísimo. En el fondo aquí estamos recuperando un texto literario sobre el agradecimiento, pero de la Biblia, porque también es bueno que siempre esta página vaya enseñando a los chavales que en la Biblia van a encontrar historias maravillosas, historias preciosas, ¿no? No para encontrar ya una respuesta de la fe. Aquí en este texto no se habla nada de lo que significa el misterio de la gracia, de lo que significan los sacramentos, que va a ser el anuncio querigmático de la segunda parte, pero ya sirve para ir preparando también esa visión del agradecimiento. Y luego hemos querido poner en la página 7, Soñamos. La página 7 siempre es una página en la cual recogemos textos mayoritariamente poéticos de la literatura, por tanto no textos, hay alguna oración, pero con las que son oraciones es oración al final, y ya sirven de paso a la segunda parte. En este caso no, en este caso es un texto literario muy hermoso. Sabéis que es una canción muy clásica para la generación de los años 60, 70, ¿no? 80, ¿no? Que es la canción de Violeta Parra. Yo creo que no es necesario explicarles a los niños. Muchas veces nos encontramos con un niño que es muy listo y que sabe mucho y que puede preguntar: oye, ¿pero esta Violeta Parra no se suicidó? Bueno, pues podemos decir sí, se suicidó, porque este mismo sentimiento que tenía no lo mantuvo siempre, ¿no? Este sentimiento es un sentimiento, y nos puede servir luego en la segunda parte para ver que una cosa es sentir el agradecimiento y otra cosa es entender el valor del agradecimiento, ¿no? Y nos puede servir esa referencia, ¿no? Pero no tenemos por qué entrar en esa circunstancia de la vida de Victoria Parra, porque en todo caso la canción Gracias a la vida es una canción universal, es una canción maravillosa y es un texto literario precioso que muestra de un modo muy hermoso y muy completo lo que significa el mismo hecho natural de sentir el agradecimiento por la vida, el agradecimiento por estar vivos, por tener el don de la vida, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que dentro de esta precatequesis era un texto muy valioso para que ellos también lo pudieran rumiar, porque, insisto, como decíamos en los cuadernos que presentamos los 2 martes anteriores, que es muy importante en la adolescencia acercar el mundo de la poesía, porque los adolescentes es cuando se abren a ese mundo, y como yo dije también en el encuentro de examen de catequistas al hablar de esta página de Soñamos, es cuando empiezan a hacer sus poemas románticos, la mayoría de ellos horribles, pero bueno, es cuando empiezan a escribir sus poemas, ¿no? Entonces, ellos tienen una especial sensibilidad con la poesía, ¿no? Bueno, pues vamos a ayudarles desde la poesía también, no solamente con esta página de poesía sacada de la literatura universal, sino cuando luego veamos la parte de las oraciones, también son oraciones poéticas, oraciones muy bellas, que también pueden conectar con esa sensibilidad. Entonces, con esto, con el trabajo, con estos contenidos, veis que en la parte, volvemos a la del texto bíblico, aparece también como recuadro: qué hermosa historia de generosidad, de respeto y de agradecimiento. ¿Podrías contarnos alguna otra historia, real o ficticia, que refleje el valor del agradecimiento? Esto es interesante ponerlo en esta página, en la penúltima, porque ya han visto 3 historias de agradecimiento.
Ya han visto la historia de la película, han visto la historia del cuento y han visto la historia del Antiguo Testamento. Ya con 3 historias de agradecimiento, ellos ya están más preparados como para poder comparar y relacionar y pensar, ay, ¿y yo conozco alguna historia de agradecimiento? Una historia que ellos hayan vivido, una historia que para ellos sea cercana, una historia que conozcan, sea real o ficticia. Entonces es una manera de que ellos participen reforzando todo lo que significa esta idea del agradecimiento. Hay una cosa que no he dicho que me parece muy importante, que es una de las claves de todo el proyecto, pero que aquí se refleja de un modo clarísimo, se refleja siempre, y es a veces hay preguntas existenciales, de las 27 preguntas existenciales, hay preguntas existenciales, como es este caso, en la que podemos encontrar una vinculación entre la pregunta existencial y uno de los valores. No siempre se da. Cuando tratemos la pregunta de ¿estoy solo? Esa es una pregunta que uno se hace sobre sí mismo, sobre si está acompañado en la vida, y esa no va unida a un valor. Porque en todo caso, de unirse a un valor sería no a un valor propio del que se hace esta pregunta, sino un valor de otro, que es el que acompaña esa soledad, pero si no, es una pregunta que no tiene que ver con un valor directamente. Pero en este caso, esta pregunta sí tiene que ver con un valor, porque la gratuidad es un valor. Pero cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la clave de este proyecto en la precatequesis no es una precatequesis basada en los valores, cosa que se ha hecho mucho. Precatequesis basadas en los valores, sobre todo en los años 80, en los años 90 se difundió mucho, que yo no digo que no sea válida, pero no es la que nos hemos planteado en este proyecto. Entre otras cosas porque una precatequesis basada en los valores puede abrir o puede ser una puerta abierta a la propuesta de la fe, o a veces puede ser una puerta cerrada. ¿Cerrada en qué sentido? En el sentido de que, como ya he aprendido el valor, y también puede ser una tentación del catequista, como ya se ha adherido a un valor, pues eso ya es la fe. No, los valores no son la fe. La fe comporta una revisión de los valores, una manera de entender los valores, ¿no? Pero la fe no se puede reducir a los valores, y la catequesis no es formación en valores. Entonces, un poco con esta prevención de no caer en el error que muchas veces se ha caído, de reducir la catequesis a educación en valores, es por lo que la precatequesis es una precatequesis existencial, no es una catequesis de valores. Que en este caso coincide que la pregunta existencial tiene que ver con un valor, con la gratuidad, bien, pero cuidado, no se trata de que en esta primera parte de este cuaderno 6, no se trata de que en esta primera parte aprendan el valor de la gratuidad, sino que se pregunten qué sentido tiene la gratuidad y el agradecimiento, qué sentido tiene el agradecer. ¿Merece la pena agradecer? ¿Por qué agradecer? ¿Qué valor tiene el agradecer? ¿Qué sentido tiene el agradecer? Esa es la pregunta existencial que tienen que hacerse, ¿eh? Por tanto, no se trata de aprender un valor, sino de preguntarse por su sentido, ¿no? Bien, pasamos a la segunda. Bueno, en realidad la primera parte, como siempre, termina con la página 8, que es el momento, y que es muy importante que cuidéis este momento, ¿no? Que hay que reservar. Normalmente la idea es que toda esta primera parte se trabaje en una sesión. Entonces, es muy importante que reservar 5 minutos de la sesión al final, para que ellos puedan en silencio, aquí se puede poner una música de fondo en la sala, y que ellos puedan en silencio, o se pueda aprovechar, por ejemplo, yo recomendaría en este caso que el texto literario es una canción, que busquéis la canción, está en 50.000 sitios, en YouTube hay como 28 versiones, por no decir 280 versiones de la canción Gracias a la vida. Bueno, pues a lo mejor se puede mantener la canción mientras están escribiendo, que les sirve de inspiración, pero que contesten a esta pregunta ahí en escrito. No hace falta que contesten mucho, ahí veis que hay una línea, con 4 o 5 líneas es suficiente, no les vamos a pedir que escriban aquí una tesis, sino que escriban algo que responda a esta pregunta. ¿Y todo esto qué tiene que ver conmigo? Todo esto que mostrar, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces, que cada uno ponga ahí lo que vea, y que vosotros podáis pedirles voluntariamente, si quieren leer lo que han escrito, y quedaros con la idea. Les podéis sugerir, si vais a usar el aula virtual, que lo que pongan aquí a mano,
que lo escriban también en el aula virtual, luego en casa, cuando tengan un momentito, que no tardan nada, porque así vosotros podéis ver todas las respuestas, podéis mandarles un comentario, oye, qué bonito esto que has escrito, ¿no? De que te ha sugerido esta primera parte, qué bien, ¿no? Siempre os propongo que si hacéis comentarios, tanto en la sesión como por escrito a través del aula virtual, siempre sea para felicitar. ¿Que no da motivo para felicitar? Pues no lo comentéis. Pero nunca, y menos en público delante de los demás, criticarles por una cosa que han escrito y que la han escrito con el corazón. Han escrito, aquí no les estamos preguntando cuántos son 2 y 2. Porque si es 2 y 2, el profesor de matemáticas, si ponen 8, pues les puede decir no son 8, son 4. Pero es que aquí no es 2 y 2 son 4. Aquí es que expresen lo que sienten. Por lo tanto, siempre será bueno el aprovechar lo que se inició. Y la idea es motivarles, ¿no? Entonces, todo lo que ellos participen, por ejemplo, cuando escriben, siempre es una ocasión para motivarles. Pasamos a la segunda parte. Entramos en la parte central de este cuaderno catequético. Ven y escucha. Como siempre, en la página 9 hacemos una pequeña presentación de los contenidos. Y aquí veis que ya hablamos, sin Él no somos nada, no hacemos nada, no conseguimos nada. Con Él, todo. Así lo descubrió Teresa Rosingana en Madrid. Todos sus esfuerzos eran solo 5 panes y 2 peces. Dios, como siempre ocurre, ponía el resto. Es una síntesis de lo que va a ser ese contenido. Pero bueno, viene bien que ellos, aunque no lo entiendan ahora todo lo que va a haber, pero que les sirve como presentación de lo que van a ir viendo, ¿no? Entonces aquí, siempre con estas páginas introductorias que hay en cada una de las 3 partes, pues la dinámica más sencilla es pedirles que cada uno lea uno de los cuadritos, despacio, y cada uno los lea. No es el momento que de cada cuadrito empecéis a dar explicaciones, porque entonces estáis adelantando las páginas. No, aquí se trata, o directamente podéis pasar de esta página, si veis que va mal de tiempo, pasáis porque es una página introductoria. Pero si la queréis utilizar, que sea simplemente de este modo, ¿no? Pues os propongo, pero si se os ocurre otro, fenomenal, aquí creatividad al máximo, ¿no? Pero si no, simplemente que cada uno lea un cuadrito. Cate, ¿no? Que muchas veces llaman al catequista Cate, ¿no? Pero ¿esto qué significa? No te preocupes, que ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a esa página, ¿no? Y entonces ya has despertado pues el interés y la inquietud. Bien, entonces luego el segundo, el gobierno de Vietnam tuvo al venerable Van Thuan más de 15 años en una celda de 1 metro cuadrado. No se volvió loco, su celda era su catedral, el altar de sus misas, sus manos. Murió como cardenal al servicio de la Iglesia. La tercera, Jesús nos dice, que es ya la parte central: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Sin Él somos ramas secas que al sol se queman. En Él permanecemos unidos a la savia de la vida divina. Aquí está la idea principal. La siguiente, ¿en qué Dios creo? ¿En qué Dios creo? ¿En qué Dios creo? Creo en el Dios del Evangelio, en el Dios amor, en el Dios del deísmo, frío, indiferente, insensible, infinitamente lejano y ajeno. Meditar en el Dios que no está lejos de ti te llevará a rezarle. Y la última, que ya es la oración, con el Padre Nuestro de la poetisa Gloria Fuertes podrás rezarle a Dios que está en la tierra y no solo en el cielo. Bien, esa es la introducción, vamos a ir parte por parte. Repito, que lo repetiré todos los martes, pero mejor, porque la repetición nos va sirviendo para ir cogiendo las claves. Repito una idea de esquema general, que es de esta segunda parte, que es que optamos por utilizar el testimonio no como elemento explicativo de la palabra de Dios, sino como elemento introductivo a la palabra de Dios, que es distinto. Normalmente los testimonios los utilizamos en la Iglesia en relación con la palabra de Dios para explicar la palabra de Dices, ¿es lo mismo? Sí, porque evidentemente introduciendo la palabra de Dios ya la estamos de algún modo explicando, pero es distinta la dinámica pedagógica. La dinámica pedagógica es prepararse para entender luego mejor la proclamación de la palabra de Dios y no tanto hacer un desarrollo posterior. Por eso optamos que en este proyecto catequético, dado que el otro es más habitual, nos parecía que podía ser más sugerente y más interesante hacerlo al revés. Y por tanto, las 2 páginas que preceden siempre a la palabra de Dios son 2 testimonios. El primer testimonio, bajo este epígrafe, míranos,
porque la idea es siempre que haya una referencia a una escena, a una imagen, a una fotografía. A veces la clave está en la fotografía, en este caso no está la clave en la fotografía, porque de hecho esta es una fotografía general de un comedor, pero no es la persona de la que estamos hablando, pero da igual, miramos con la idea también de mirar una realidad. Y normalmente se trata de un testimonio, en este caso es muy personal también, pero siempre es un testimonio personal vinculado a otras personas. A veces es un testimonio de un grupo de la iglesia, a veces es un testimonio de un lugar de la iglesia, por ejemplo Fátima o Sonstadt, son lugares, ¿no? O a veces es un testimonio de una persona, pero siempre es un testimonio de esa persona vivida con otros, o un testimonio de un grupo. Mientras que la página siguiente, admiramos, siempre es un testimonio personal. O sea, siempre hablamos de una persona a la que admiramos como cristiano. Ya os digo, lo repito para que nos sirva de clave, en la tercera parte ya hablaremos del santo del cuaderno. En cada cuaderno hay un santo o varios en una página, que es imitamos. Aquí hemos distinguido admiramos de imitamos. ¿Por qué? Porque hemos querido poner un rango un poco inferior al de imitamos con admiramos. En los 27 admirados, por llamarlos así, los 27 admirados de los 27 cuadernos, hay 2 santos, pero el resto no son santos. En este caso, el cardenal Bantuan está en proceso de beatificación, será santo un día, seguramente, pero está en proceso de beatificación, pero no es santo. Hay varios beatos y hay otros que no son beatos, y de hecho hay personas vivas también, hay personas de la actualidad, o hay personas que han fallecido hace poco y que sin embargo nosotros hemos considerado que podemos ponerles como ejemplo de admiración, aunque la Iglesia no haya hecho ningún reconocimiento oficial. Pero bueno, estamos en una clave catequética que pues son testimonios vivos que nos pueden ayudar, ¿no? O vivos o ya fallecidos, en el caso de Bantuan ya fallecido, ¿no? Entonces, bueno, este texto, yo aquí he querido aprovechar en este texto un testimonio personal. Yo tuve la suerte de conocer a Bantuan y tuve la suerte de presentarle a un grupo de periodistas en la Nunciatura en el año 2002, cuando vino, la única vez que vino a España. Y bueno, pues me parecía que como yo solo tenía por escrito, pues qué mejor manera o hacerlo más personal que el contar lo que yo ya tenía por escrito en un artículo, pues seleccionar de ese artículo, no todo el artículo, sino los párrafos principales y mostrarlo ahí, ¿no? ¿Por qué el testimonio de Bantuan? Por 2 razones muy sencillas. ¿Por qué? Porque si hay alguien que podía considerar su vida como una vida desaprovechada y por tanto que no le invitaría humanamente a dar gracias por la vida y por tanto tampoco a dar gracias a Dios por su vida, es Bantuan, que pasó 15 años de su vida no encarcelado en cualquier cárcel, sino viviendo en 1 metro cuadrado, ¿no? O en 2 metros cuadrados, ¿no? O sea, una cárcel en Vietnam en esas condiciones, totalmente aislado. Las únicas personas a las que él podía hablar eran a los carceleros, y así 15 años de su vida, recién ser consagrado obispo, joven, en la flor de su vida, ¿no? Y sin embargo Bantuan encuentra el valor de dar gracias a Dios por su vida precisamente por esa experiencia. Entonces, por tanto, es una manera de poner al chaval en el límite de lo que significa una experiencia de agradecimiento, no basada en que las cosas me vayan mejor o peor, sino basadas en la esencia de la vida. Segunda razón, porque el testimonio de Bantuan es el testimonio evidente de yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Es decir, Bantuan no se vuelve loco en esos 15 años porque hay alguien de quien se fía y con quien mantiene permanentemente un diálogo que es con Dios, que es con el Señor. Y ese diálogo es el que le sostiene. Y es, en tercer lugar, he dicho 2, son 3 razones, porque el testimonio de Bantuan es, por autonomasia, el testimonio de la Eucaristía. Porque Bantuan, la experiencia que hace durante esos 15 años, es la de conseguir de sus carceleros lo único que él quería conseguir de ellos, y providencialmente fue posible conseguirlo, aunque le cambiaban de carceleros de vez en cuando,
porque los convertía al cristianismo a todos. Entonces decidieron los de la cárcel que había que cambiar, que lo cambiaban para que no. Pero luego se dieron cuenta que como los convertía a todos, mejor era que convirtiera a uno ya para siempre. Y entonces decidieron ya que los últimos años tuviera el mismo, que ya asumían que lo iba a convertir al cristianismo, pero ya era uno solo, no otros 10 más, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la historia de los carceleros. Pero el de los carceleros, además de convertirles a la fe cristiana, solamente les pedía una cosa: una miga de pan y una gota de vino, una gota. Le ponía las dos manos en la puerta de la verja y en una mano ellos le dejaban caer una gota de vino y en la otra una miga de pan. Y él ya se acercaba de esa puerta, mantenía las manos así con el agua, con el vino y el pan y celebraba la Eucaristía. Y él conseguía todos los días o casi todos los días celebrar la Eucaristía con esa miga de pan y esa gota de vino. Claro, qué mejor explicación de lo que es la Eucaristía para los chavales que este testimonio fuerte, ¿no? Entonces, por eso, testimonio de lo que significa las verdaderas razones del agradecimiento por la vida, que no están en las circunstancias, sino en el sentido que tú le das, del valor o del sentido profundo de yo soy la vid, vosotros los sarmientos, de encontrar el sentido de la relación con Jesús y, por último, la Eucaristía. Y como en el testimonio que aquí yo cuento de él, cuento cómo él a los periodistas les enseñó esa cruz que él había elaborado con el alambre, que fue su cruz pastoral hasta que murió, la única que llevó siempre, elaborada con el alambre de la cárcel, pues que consiguió también de sus carceleros que le dieran un trocito de alambre para tener una cruz, ¿no? Y esa fue la que conservó siempre y la que apretaba con sus manos, ¿no? Pues entonces por eso les preguntamos: ¿tienes alguna cruz? ¿La puedes apretar en tus manos? ¿La necesitas? Porque fijaros, sería ideal que con esta catequesis y a partir de este cuaderno, los chavales les podéis pedir: ¿por qué no traéis el próximo día cada uno una cruz que tengáis? Cate, yo es que no tengo ninguna cruz. No te preocupes, yo te la traeré el próximo día una cruz y te la regalo. Y que todos tengan una cruz de bolsillo. Les estamos preparando estamos haciendo cristianos, pues que tengan una cruz. Y que la entiendan, el tener esta cruz en referencia a la cruz de Bantuán. Entonces, eso puede ser. A partir de estos dos testimonios, nos acercamos a la escucha de la palabra. Aquí, como sabéis, la idea es que esta escucha de la palabra, una de las claves que tenemos que recordar siempre, también los dos testimonios, se puede hacer ya en ese clima. Hay dos opciones, que es ir a la capilla o al oratorio después de los dos testimonios o ir ya desde el principio de la sesión, que es lo más fácil, para que toda la sesión, esta sesión que tiene que hacerse todo en una única sesión, aquí conviene darle una unidad, pues que toda la sesión sea en un clima distinto al de la primera parte y la tercera parte. Es la recomendación, cuando se pueda. Hay parroquias, hay colegios donde no se puede, se tiene que hacer siempre en el mismo sitio, pues ya está. Pero si hay un oratorio, yo estoy insistiendo a los párrocos y a las reuniones de arciprestazgo, les estoy insistiendo en que no solo por la catequesis, pero también pensando en la catequesis, y no solo en esta de los adolescentes, sino en la catequesis de niños que vamos a promover los oratorios, que en las parroquias haya oratorios pequeños, una habitación pequeña para poder rezar, que esté bien ambientada y que sea un ámbito de oración, o una capilla del Santísimo. Pero a lo mejor la capilla del Santísimo típica de una parroquia, que es un lateral del templo grande, a lo mejor no es el ámbito más fácil para concentrarse, a no ser que se cierre un poco en la catequesis con unos biombos o con un... Pero si puede haber un oratorio, eso sería lo ideal. Entonces, bueno, pues eso sería lo ideal. El mismo oratorio que podemos utilizar para los niños y que lo tenemos preparado para los oratorios de niños, que pueda servir para esta segunda sesión con los adolescentes. Y entonces allí ver estos dos testimonios con sus preguntas. Aquí no hemos hecho referencia. Me he saltado el testimonio de Miramos, que es importante. Vuelvo a él porque no lo he explicado. El testimonio de Miramos es también un testimonio real de una mujer que murió hace 2 años en Madrid, y ahí se cuenta un poco su historia. Teresa Rosingana montó un comedor social y bueno, pues tuvo experiencias como la que aquí se cuenta, pues de
Yo la conocí, tenía muchísimo carácter y en un cierto momento pues se puso con las manos esto se lo podéis contar a los chavales y hacer el mismo gesto, ¿no? En San Blas, ya estaba en San Blas. Entonces, cuando me había montado el comedor social, ella había pasado necesidad, se le había ayudado desde una congregación mariana, ella prometió que siempre, que si en algún momento salía del apuro y su marido encontraba trabajo, que ella se dedicara a ayudar a los demás, y cuando se quiso empezar a dedicar a ayudar a los demás, se le quedaba corto lo que se le ofrecía, y al final ella montó una ONG que se llama El Hogar de Nazaret, con toda su familia, con amigos, y organizaban colonias para gitanos, organizaban un montón de cosas, y una de las cosas que hicieron en la última etapa de su vida fue un comedor social en San Blas, sobre todo en la crisis de los años 80, y un día, pues claro, todo el comedor era con ayudas de la alimentación, eran todo pues ayudas gratuitas, pues o de supermercados o de empresas de alimentación y nunca tuvo problemas hasta que de repente pues empezó a dejar de recibir ayudas, y un día se encontró con que no iba a poder dar de comer a los 80 comensales que llegaban todos los días a comer allí, ¿no? Que casi todos eran ancianos, personas mayores, con muy pocos recursos. Y ella, pues, entonces ella tenía un cuadro del jesuita, del padre Armellones, que ya había fallecido, que fue el que la animó a montar todo esto, al que ella acudió cuando tenía necesidad, y entonces se plantó delante de la foto del padre Armellones y le dijo: tú me has metido en esto, tú me tienes que sacar de esto, pero yo hoy tengo que dar de comer a toda esta gente, ¿no? Y entonces fue a decirle eso, y a partir de ese momento empezar a sonar el teléfono y a llegar camiones y ya llenó la despensa para un mes o para lo que fuese, ¿no? Bien, de estas historias hay miles, hoy en día. Pasan. O sea, yo cuando he contado esta historia, por ejemplo, en reuniones con sacerdotes o en reuniones, es raro que no hay uno que levante la mano y diga: pues yo conozco una muy parecida de no sé quién en otro contexto. O sea, esto ocurre porque la providencia de Dios hace estos milagros. Lo único que hay que arriesgar, poner toda, y vosotros lo conocéis, bueno, vosotros lo conocéis de maravilla, ¿no? Esta experiencia, que esto pasa continuamente, ¿no? Bueno, pues yo he rescatado esta porque la conocía, pero de estas historias hay miles. Si conocéis más, por favor, mandárnosla, porque las pondremos también en la parte de intranet, que siempre, porque queremos enriquecer todas estas secciones, no las podemos enriquecer en papel, a no ser que sean una segunda edición, pero si las podemos enriquecer, ahí cabe todo, ¿no? En la intranet cabe todo, ¿no? Y ahí podemos meter muchas más experiencias, muchas más cosas, o sea, que nos las mandáis, ¿no? Entonces aquí les preguntamos dos cosas: ¿qué similitud encuentras entre esta historia y el relato evangélico de la multiplicación de los panes y los peces? Claro, aquí les tenéis que hacer abrir la Biblia, leer el texto de los panes y los peces, que no es uno de los textos elegidos en ninguno de los 27 cuadernos, pero que lo podemos aprovechar con ocasión de esto, ¿no? ¿Te has atrevido alguna vez a poner en juego la desproporción de Dios? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿No? Porque esa es la idea de la desproporción de Dios, es esta, ¿no? Nosotros ponemos nuestra parte y Él pone la suya, que siempre es desproporcionada. Nunca es el 50% de lo que nosotros ponemos. Nosotros ponemos la mitad y Él pone la otra mitad, no. Nosotros ponemos 1 y Él pone 99, ¿no? La desproporción de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea que tiene que ver con toda esta experiencia de la gratuidad, y de saber de quién se fía uno, etcétera, ¿no? El texto del Evangelio. El texto del Evangelio, como siempre, la vid y los sarmientos. La idea es que se lea de la palabra de Dios solemnemente, de la Biblia. Yo me gustaría que la imagen, bueno, me gustaría, que lo que menos importa es lo que a mí me guste, me deje gustar. Creo que es mi modesta opinión, que es la imagen del catequista como imagen. Cuando va a la parroquia a dar catequesis, no cuando va a su trabajo, pero cuando va a la parroquia a dar catequesis, Dios propondría que la imagen del catequista sea el de que va con una Biblia en la mano. El catequista es el que lleva la Biblia en la mano, porque es una imagen simbólica. El catequista es un ministro de la palabra de Dios, como lo es el ministro ordenado. No es un ministro ordenado, pero es un ministro de la palabra. Entonces, aunque no se haya recibido el ministerio de un modo, ¿no? Pero está en la teología de los ministerios. El catequista es un enviado de la Iglesia, pues está la misa de envío, y es un enviado del obispo que prolonga el ministerio del sucesor de Pedro
de anunciar el Evangelio. Y por tanto es un ministro de la palabra. Y por tanto su instrumento no es esto. Estos son materiales. Su instrumento es la palabra de Dios. Eso no quiere decir que llevéis también la cartera o que llevéis el cuaderno, ¿no? Y todas las cosas que hagan falta. Pero sobre todo que os vean con la palabra. Y como lleváis la palabra de Dios a la catequesis todos los días, aunque no se vaya a usar en la catequesis directamente, pero la lleváis y la tenéis ahí porque es un símbolo, es un signo. En esta segunda sesión, el texto, además podéis darle la Biblia a los chavales y que ellos lo busquen y que vayan aprendiendo a buscar en la Biblia ellos, ¿no? Y que ellos lo busquen. Y se hace una proclamación solemne. Fijaros en los que tengan mayor capacidad para leer, para enseñarles también a leer la palabra. O sea, esto da mucho juego, esta sesión, también para aprendizaje. Y entonces, pues que el de pie, los demás pueden estar sentados o también se pueden poner de pie. No hay que hacer una proclamación litúrgica porque no es una liturgia, pero es una proclamación solemne. Y entonces, pues que se lea la palabra. Después de la lectura de la palabra, yo os propongo que el catequista explique la palabra de un modo muy sencillo. No se trata de que hagáis una homilía, una predicación, pero sí una catequesis de la palabra muy sencilla, cortita, muy sencilla, muy sentida, donde os impliquéis personalmente. Y ahí creo que siempre es útil hacer referencia a las 4 palabras que siempre os vamos a poner aquí, explicativas. Porque estos chavales, a no ser que estemos en un contexto rural, y aún así, aunque estemos en un contexto rural, no es fácil que todos los chavales sepan lo que es la vid y lo que son los sarmientos. Para ellos son palabras nuevas. Entonces, bueno, aquí aparece solamente la palabra vid, pero también hay que explicar lo que son los sarmientos, ¿no? Pues que les expliquéis lo que es la vid. Pero que les expliquéis lo que es la vid no solamente en sí mismo, sino en lo que significa estas palabras, que siempre en todos los cuadernos, estas 4 palabras, el pequeña explicación que aquí hay escrita, lo que responde es a la pregunta ¿qué sentido tiene esta palabra como palabra bíblica en el contexto de la Biblia? ¿Qué significa esta palabra en la Biblia? Y entonces la palabra vid, la palabra limpios, la palabra fruto abundante, la palabra fuego. Que os sirva esto para explicárselo. Ellos lo tienen también ahí, pero que os sirva, ¿no? Y con esa pequeña explicación, pero que sobre todo sea una motivación para la vida. A partir de ese momento, silencio, si es posible música de fondo, si es en el oratorio, pues sentados en el suelo, si el oratorio está con unos cojines en el suelo, si es con unos bancos, pues en los bancos. Y en ese momento de silencio, que cada uno, con su bolígrafo, vaya respondiendo a estas preguntas. Son siempre las mismas 4 preguntas, la página 13 siempre es la misma. Entonces, y es importante en estas preguntas, no voy a cada martes a explicar las 4 preguntas, las tenéis ahí, pero sí que me gusta resaltar que es fundamental la cuarta, por eso está la última. Porque en la cuarta es la primera vez en el cuaderno, y cuando hablamos de cada cuaderno estamos hablando de una unidad catequética que tiene en sí misma los 3 elementos de la catequesis, precatequesis, anuncio querigmático y formación en la fe. Pues es la primera vez en esa unidad catequética, por tanto en ese proceso catequético ciertamente con una cierta autonomía, que se les pide que recen por escrito y que se dirijan a Dios. ¿Qué le digo a Dios? Sí que hay que recordarles una cosa de vez en cuando, que nunca empiecen escribiendo. Yo a Dios le diría, no, Dios mío, 2 puntos. Y que se lo digan a Dios directamente. Esto es fundamental. Porque aquí es donde estamos, es la provocación principal, está en esta última, de toda la catequesis, de todo el cuaderno, está en esta última pregunta, en esta página. Esa es la provocación fundamental. En el momento en que les planteamos, después de la precatequesis, después de los testimonios, después de haber escuchado la palabra de Dios, que ellos se dirijan a Dios, que entablen un diálogo con Dios. La fundamental de esta catequesis es una catequesis experiencial, religiosa, de una experiencia con Dios, ¿no? Entonces que empiecen a escribir. Porque ¿qué pasa? Que al final el peligro de la catequesis, como el peligro de casi toda la actividad pastoral de la Iglesia, ¿cuál es? Que hablamos mucho de Dios, pero no hablamos con Dios, ni aprendemos a hablar con Dios. Y aquí es fundamental aprender a hablar con Dios, e iniciarse en la experiencia de hablar con Dios, ¿no?
Santo Domingo de Guzmán decía ese lema que él tenía y que es, yo creo, un lema básico para el catequista, de esas frases que el catequista tiene que tener siempre enfrente, ¿no? Porque es como el programa del catequista, ¿no? Hablar con Dios, hablar de Dios. Hablar con Dios, hablar de Dios. Esa es la misión del catequista. Hablar con Dios, el catequista tiene que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, y hablar de Dios, que es la función del ministerio de la palabra, ¿no? Pasamos a la página 14. Dentro de este mismo contexto oracional, la meditación. Y la meditación siempre tiene dos partes: una pequeña meditación que tiene su propio título, que es un texto muy pequeñito, y una oración. Normalmente están relacionadas, unas veces más relacionadas y otras veces menos. En este caso están súper relacionadas, porque la meditación es la cercanía de Dios. O sea, el mensaje de la vid y los sarmientos es que necesitamos estar unidos a la vid, unidos a Dios, y que estar unidos a Dios no solamente es un esfuerzo nuestro, sino que contamos con que Él no está lejos, que Él está siempre cerca de nosotros. Y el mensaje principal es que Dios está siempre a tu lado, ¿no? Por eso empezamos con mi Dios no está lejos. ¿Cómo creer en Dios amor cuando apenas lo miro, le hablo, lo escucho, le hago hueco en mi vida, en mis problemas, en mi tiempo, en mis opiniones, en mis actos y sobre todo en mis deseos y anhelos últimos o cotidianos, conscientes o inconscientes? ¿Quién está lejos de quién? ¿Es mi Dios un Dios lejano del hombre o es mi humanidad alejada de Dios? Mi Dios no está lejos. Está aquí, siempre junto a mí y en lo más profundo de mí. Me quiere, me protege, me salva, me arropa, me sonríe, me acepta, me comprende, me perdona, me aguanta, me disculpa, me despierta, me libera, me espera y sobre todo me ama. Y a mí me encanta, me emociona, me conmueve, me alegra, me hace ser yo verdaderamente único, insustituible, irrepetible y libre. Fijaros, en pocas palabras, en un texto tan pequeño, es toda una meditación. Que os propongo que lo lean ellos, a lo mejor no hace falta, incluso que no lo lea uno solo, uno puede leer la primera parte, otro la segunda, otro la tercera, despacio, que todos lo puedan escuchar. Yo mantendría aquí también la música, que ayuda siempre a concentrarse, una música muy ligera, muy de estas de, pues de, ¿cómo se llama? Estas de, no sé qué, del silencio, de las que tiene Paulinas o tienen otras, ¿no? De estas, bueno, pues que puedan ahí. Y luego es una oración muy provocativa y muy interesante que tiene que ver con esto, que es la oración de Gloria Fuertes. Encontramos aquí también un texto literario, una poetisa. También es bueno que conozcan que hay poetas que creen en Dios y que han creído en Dios, como Gloria Fuertes, que tiene cosas preciosas religiosas, ¿no? Y que puedan tener ahí un libro. Me parece que está citado aquí. No sé si está citado. Si no está citado, está muy mal que no esté citado. Y veo que no lo está. Está citado en otro tema, pero en este no está el libro de oraciones de Gloria Fuertes, pero está citado en algún, porque hemos usado 2 o 3 oraciones suyas, ¿no? Que estás en la tierra, Padre nuestro, ¿os imagináis a Gloria Fuertes diciendo esto? Pues poner vosotros también ese estilo que tenía Gloria Fuertes, ¿no? Que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la púa del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvando la espalda, mezclando el hilo con el dedo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco, en el huerto, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico. Padre nuestro que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno y tu limbo, que estás en los cafés donde los pudientes beben su refresco. Padre nuestro que estás en la tierra, en un banco del prado leyendo. Eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre nuestro que estás en la tierra, en la cigarra, en el beso, en la espiga, en el pecho de todos los que son buenos. Padre que habitas en cualquier sitio. Dios que penetras en cualquier hueco. Tú que quitas 17, tú que quitas, no sé este 17 que viene aquí. Yo creo que esto es una errata. Sí, tú que quitas la angustia, que estás en la tierra. Padre nuestro, que sí que te vemos, los que luego hemos de ver, donde sea o ahí en el cielo, ¿no? Bueno, pues es un en la medida en que veáis que puede ayudar, pero yo creo que ayuda a los chavales también descubrir también un lenguaje distinto, un lenguaje rompedor como es el de Gloria Fuertes. Otras oraciones que ponemos aquí son muy clásicas, aunque aquí mezclamos muchos estilos. En este caso esta es una oración. Y pasamos ya a la tercera parte, que vamos muy mal de tiempo. Pasamos a la tercera parte, yo quiero que dediquemos un tiempo al diálogo, que es empieza con la página Abre los ojos, pero es la tercera parte que
Como sabéis, lo recuerdo siempre, la primera parte con el título del proyecto catequético, la primera parte, como es la parte de la pregunta existencial, es Jesús, ¿dónde vives?, que es la pregunta existencial que le hacen los apóstoles cuando le conocen. Y la segunda parte es venid, venid a mí, por tanto al encuentro personal, que es la segunda parte, el querigma, la palabra de Dios, la oración. Y luego veréis, o sea, veréis lo que significa seguirme, ¿no? Y entonces es pues la parte formativa, todas las consecuencias para la vida. Y entonces aquí nos encontramos, en Abre los Ojos, Jesucristo sale a nuestro encuentro a través de los sacramentos, imitamos a San Manuel González haciéndonos sagrarios de Jesús sacramentado, en la Eucaristía alimentamos nuestra vida de hijos de Dios, nos descubrimos dignos por el amor con el que fuimos creados, Dios nos llama a buscar la dignidad, la igualdad social, Jesús es el perfecto comunicador, su boca habla de lo que hay en su corazón, en misa oramos con la Iglesia. Cada una de estas partes corresponde siempre a un título distinto, a una sección y a un color de los colores del arco iris, como sabéis, ¿no? Empieza por el añil, el naranja, siempre el añil es la fe, el naranja es el testimonio del santo, el verde nos cuidamos la naturaleza y cuidamos a los demás. El rojo y el azul es la doctrina social de la Iglesia para adolescentes, que es el compartimos y el participamos. El morado es siempre la comunicación, comunicamos, y el amarillo el rezamos. Empezamos con el aprendemos. ¿Cuál es la catequesis? Ahora sí que hay una hilación que está presentada aquí en la tercera parte de Acompañamos en la búsqueda de la vida, en el guión. Aquí aparece un poco la idea de la hilación, pero ya os advierto siempre que donde a veces está más forzada, por utilizar una palabra, donde a veces está más forzada o es menos fácil o menos natural la hilación de las partes, es en la tercera. ¿Por qué? Porque en la tercera la idea es poder armar una serie de contenidos previamente previstos para este proyecto y que luego ha ido que ir encajando en cada uno de los cuadernos. A veces el encaje es inmediato, fantástico, y a veces el encaje es un poco más forzado, pero es donde en el cuaderno donde más pega o donde entonces, bueno, la hilación la hay, pero a veces es una hilación más fuerte y otra vez es una hilación más débil, ¿no? En este caso yo creo que es uno de los cuadernos donde la hilación es bastante fuerte. Normalmente donde hay más dificultades con la hilación son con el participamos y el compartimos y el participamos, que son los de la doctrina social, porque a veces el tema de la doctrina social, aunque aquí siempre la presentación de la doctrina social es una presentación muy teológica de la doctrina social, que es digamos el corazón de la doctrina social, muy desde la fe. Esto no es valores sociales, repetimos esa dicotomía entre educación en la fe y educación en valores. La catequesis es la fe, no los valores, pero la catequesis es también los mandamientos, es también la moral, por tanto son también los valores y son también los valores sociales, pero siempre desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva de la experiencia de Dios, y así están elaborados cada uno de los textos tomados del DOCAT, están seleccionados con esta clave, pero a veces está un poco más forzada la relación con el resto. En este caso, empezamos con aprendemos y de testigos del Señor, que es el catecismo oficial de la Conferencia Episcopal Española para estas edades, sacamos una catequesis sobre los sacramentos. Cristo sale a nuestro encuentro. Es decir, la idea principal de los sacramentos es que entiendan que los sacramentos son signos del amor de Dios realizados por Cristo en el Evangelio y que la Iglesia reconoce como dones que Él mismo sigue actuando a través de la Iglesia. Pero son gestos del amor eterno del Padre a través de la mediación del Hijo, de Jesucristo, ¿no? Todos los sacramentos. Entonces, por tanto, son circunstancias, realidades, momentos en los cuales Cristo sale a nuestro encuentro. Y aquí nos ha parecido muy importante resaltar algo que ya lo propone Testigos del Señor, que tiene cosas fantásticas desde el punto de vista también de pedagogía para los chavales, que es la división de los sacramentos entre grupos. Es muy catequética y muy valiosa, ¿no? Los sacramentos de iniciación cristiana, los sacramentos de curación, a través de los sacramentos a servicio de la comunión y la misión, ¿no? Y por tanto, en los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los sacramentos de iniciación, explicarles el concepto de iniciación, son sacramentos en que por cada uno de ellos nos vamos incorporando más a Cristo y a la Iglesia, Los sacramentos de la curación,
la reconciliación y la unción de los enfermos, y los sacramentos al servicio de la comunión y la misión, porque son los sacramentos vinculados a las vocaciones, el orden sacerdotal y el matrimonio, a dos vocaciones específicas, que son las dos vocaciones que están agraciadas, en el sentido de que comportan una gracia especial a través de los dos sacramentos por los cuales se realiza esa vocación, ¿no? Los sacramentos, y os pongo aquí un cuadrito que es interesante, lo comento esto en la guía del catequista, que es los sacramentos. Lo explico un poco también porque esto puede parecer, uy, esta que viene, bueno, pues esto puede ser muy... O sea, lo importante es que aprendan la clave de los sacramentos con estos textos que aquí aparecen, pero también les puede servir a ellos en su mundo entender esto, ¿no? o esta similitud, ¿no? esta analogía. Los sacramentos son como el wifi para conectarnos con Dios y recibir de Él la vida sobrenatural que necesitamos. La contraseña la sabe todo el mundo. Te conectas. Es decir, en ese mundo de ellos, de la comunicación, que entiendan que igual como si van a un sitio donde no hay wifi, no se pueden conectar el WhatsApp, ni conectar internet, ni conectar, pues que si no quieren perder la conexión con Dios, tienen que estar cerca de los sacramentos. Los sacramentos son ese ámbito. Bien, de aprendemos pasamos directamente a imitamos, que de algún modo también aquí la relación es evidente. Estamos hablando de los sacramentos y estamos hablando del testimonio de un santo, que es un santo que nos ofrece el valor profundo, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, que por otro lado el sacramento de la Eucaristía va a ser el tema de la siguiente página de cuidamos. Entonces, por tanto, está en un sándwich entre los sacramentos y el sacramento de la Eucaristía. Está San Manuel González, que viene de perlas para eso, ¿no? San Manuel González, como sabéis, es uno de los últimos santos españoles canonizados. Es el obispo español que estuvo en varias diócesis, que fue, además de un gran promotor social, porque fue un obispo que, como hizo también el cardenal Herrera, promovió muchísimo la construcción de viviendas sociales, sobre todo en Málaga. Bueno, pero es el obispo fundamental de su espiritualidad, es el obispo de los sagrarios abandonados, ¿no? Entonces, con esta visión profunda de San Manuel González, que es muy interesante, de no separar lo que puede parecer religiosidad tradicional, devocional, mística, contemplativa, de lo que es la visión cristiana de la acción social, del compromiso y tal. En San Manuel González, como en el Evangelio, no hay ninguna dicotomía ni ninguna separación, sino que están perfectamente integrados, porque San Manuel González decía que había dos presencias de Jesús abandonado. Jesús abandonado en el pobre, sobre todo en el niño abandonado, por eso su gran obra social fue la de recoger a niños abandonados, en el niño abandonado y en el sagrario abandonado. Para él era el mismo. Cuando iba al sagrario se encontraba con Jesús abandonado, igual que cuando lo encontraba en la calle, ¿no? Es el mismo Jesús, ¿no? Entonces, con esta experiencia de fondo, pues aquí explicamos un poquito las claves de la vida de San Manuel y luego recogemos un texto muy bonito sobre San Manuel, ¿no? O de San Manuel, perdón, que puede ser muy interesante poderlo leer y meditar, ¿no? Y luego proponemos para el diálogo con los chavales: imagina que aprecias mucho a una persona para quien, sin embargo, pareces no existir. Un día se vuelve hacia ti y te abre su corazón. ¿No saltarías de alegría? Pues así se siente Jesús cuando, abandonado en el sagrario, tú vuelves a Él y le abres tu corazón. Nadie te quiere más que Él. Esta es una experiencia catequética muy interesante, que yo pude realizar hace años con adolescentes y que yo vi que esta era una clave que enseguida ponían las antenas, ¿no? Yo les planteé un día a un grupito de una catequesis de adolescentes, les planteé esta idea. Digo, ¿alguno de vosotros, se miraban unos a otros, ninguno quería decirlo, ¿alguno de vosotros tiene la experiencia, sobre todo ya chavales de 15, 14, 15 años, ¿no?, de que os gusta mucho una chica o un chico de vuestra clase, o que estáis pendientes de él, y que él no os hace ni caso, pero ni caso, o sea, como si no existieseis? Digo, ¿y os imagináis en esa experiencia que de repente un día, que menos os lo esperáis, se da la vuelta y os dicen algo, y os reconocen y os atienden, y esta persona se vuelca con vosotros? ¿Qué os pasa? Os pondrá el corazón a dar saltos, ¿no? Digo, pues eso es lo que le pasa a Dios
cuando le miráis? Porque Él está mucho más que, vamos, infinitamente más que cualquier enamorado. Dios está pendiente de vosotros 24 horas al día desde que nacisteis y antes de que nacierais. Está siempre cuidándoos, pendiente de vosotros, amándonos infinitamente, y nosotros vivimos la vida como si Él no estuviese. Si de repente pasáis por una capilla donde Él está, en el sagrario, la presencia de Jesús, y entráis y habláis con Él, pues es el mejor, le estáis dando una alegría enorme, ¿no? Que ellos vean que pueden, que no solamente, que vean este valor de la gratuidad mutua, ¿no? Del don mutuo, ¿no? Que la oración es un don para nosotros, porque Dios no necesita de nosotros, pero el que no necesite no quiere decir que no se alegre cuando volvemos la mirada hacia Él, ¿no? Entonces, bueno, yo vi que ese ejemplo enseguida les puso muy interesados por el tema y muy sorprendidos por la comparación, ¿no? Y por eso la he querido aprovechar aquí, porque me parecía, podía haberse puesto en cualquier otro punto de los cuadernos, pero aquí venía muy bien. Cuidamos. Como la idea del cuidamos es muy amplia, aquí hay muchos mandamientos en cuidamos, en los distintos cuadernos, pero en este caso hemos metido un sacramento. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el modo con el que Dios nos cuida. Es un modo privilegiado por el que Él nos cuida, porque es un alimento. Por lo tanto, es un cuidado, igual como una madre da de comer o alimenta a su hijo, del mismo modo Dios nos alimenta con la Eucaristía, ¿no? Con el pan de vida, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa idea del cuidamos, metemos la fuente y el cumen de la vida cristiana, y aquí hemos querido introducir en la Eucaristía la relación de la Eucaristía con la celebración eucarística en su conjunto, con la celebración de la misa, con las cuatro. En lugar de presentar, como se hacían en los catecismos clásicos, las partes de la misa, ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, el ofertorio, pues en lugar de hacer esa división clásica, que no viene mal aprenderla también, pero que eso lo aprendan en clase de religión, si lo pueden aprender ahí, y si no también lo pueden aprender porque se lo podéis vosotros contar además de eso. Pero la idea de este planteamiento es que cada parte de la Eucaristía responde a una experiencia concreta y por tanto centralizarlo en la experiencia del saberse convocados por Dios, el inicio de la misa, la experiencia de poder escuchar y acoger la palabra de Dios, la experiencia de celebrar el memorial del Señor y la experiencia de ser enviados, porque la misa no termina cuando termina la misa, sino que se prolonga en la vida porque la misa nos envía, ¿no? Bien, entonces ahí ponemos este recuadro. Quien ha abrazado la fe dentro de una comunidad sabe que ir a misa el domingo es más que una obligación, es el momento más importante de su relación con Dios y los hermanos. Para ti es importante. Muchas veces en estos cuadros proponemos preguntas provocativas. Para ti es importante que ellos enseguida se encuentren con pues no, o sí, o no, pero que por lo menos la inquietud de que se les pregunte, ¿no? Del cuidamos pasamos al compartimos. Y aquí es verdad, donde aquí podemos ver que hay, así como los tres primeros puntos había una hilación más grande, ¿no? Los sacramentos, a Manuel González cuidamos, de repente nos vamos a un punto, porque entramos en las dos catequesis sociales o en las dos secciones sociales, donde nos puede parecer que hay menos continuidad, pero sí que la hay. El principio de la dignidad humana. Yo normalmente siempre he querido aprovechar el primer párrafo para buscar la hilación con el resto, ¿no? Cada uno es único porque Dios lo quiso como persona irrepetible, lo creó por amor y lo redimió con un amor aún mayor. Esto nos muestra cuál es la dignidad humana y qué importante es tomar en serio a cada persona y tratarla con respeto, ¿no? Es decir, partimos de la experiencia de Dios, de la que estamos hablando en las partes anteriores, para decir, cuidado que aquí se fundamenta la dignidad humana.